En un pequeño pueblo de Castilla, la vida parecía transcurrir con la misma calma de siempre. Sin embargo, para mí, Elena, el tiempo se había detenido desde el día en que recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposo, Andrés, había muerto en un trágico accidente laboral en Madrid. Era albañil en una gran obra de construcción, y un fallo en las estructuras lo hizo caer desde una altura mortal. Su muerte fue tan repentina que aún me cuesta asimilarlo. No hubo despedidas, no hubo tiempo para prepararme. Solo una noticia fría y cruel que me arrebató todo en un instante. El dolor era indescriptible. Andrés no solo era mi esposo, era mi compañero, mi confidente, mi amor. Habíamos construido una vida juntos en este pueblo tranquilo, soñando con un futuro que ahora nunca llegaría. Su ausencia era un abismo que nada podía llenar. Sin embargo, no soy el único que ha sufrido esta pérdida. Don Ricardo, un hombre respetado por todos en el pueblo, tuvo que ver fallecer a su único hijo, el pilar de su vida. Mientras yo lloraba y perdía el sueño, él afrontaba su dolor de otra manera, con un silencio impenetrable. Todas las tardes lo veía sentado en la terraza, con la figura encorvada por la edad y el dolor, la mirada fija en el horizonte, como si esperara un milagro imposible. En sus manos temblorosas sostenía la taza de café, pero con el tiempo ésta se enfrió sin que él tomara un sorbo. No dijo una palabra, pero su rostro, profundamente surcado por las líneas de una vida dura, expresaba un dolor indescriptible. Las personas del pueblo se acercaban con palabras de consuelo, pero ninguna lograba aliviar el vacío que sentíamos. Elena, tienes que ser fuerte. La vida sigue, hija. Pero ¿cómo seguir cuando te han arrancado el corazón? En las noches el silencio era insoportable. Me acurrucaba en la cama, abrazando la almohada de Andrés, buscando un rastro de su calor. Cerraba los ojos, esperando escuchar su voz en mis sueños. Pero lo único que llegaba era un eco distante de recuerdos que ya no volverían. Y así, en esa casa ahora sombría, mi suegro y yo enfrentábamos el mismo dolor, pero de maneras diferentes. Mientras él se refugiaba en el silencio, yo me hundía en la desesperación. Y en el fondo, ambos sabíamos que esta herida nunca sanaría del todo. Aquella noche, después de la cena, don Ricardo rompió el silencio que había reinado en la casa desde la muerte de Andrés. Su voz, siempre firme y serena, ahora temblaba levemente. Elena, hija, hay algo que necesito decirte. Levanté la mirada, todavía empañada por el dolor. Los días sin Andrés habían sido un tormento sin final. Mi corazón estaba hecho pedazos, y el simple hecho de respirar se sentía como una tarea imposible. Don Ricardo se sentó frente a mí, apoyando las manos sobre la mesa, como si necesitara aferrarse a algo sólido antes de hablar. Andrés pensaba mucho en el futuro. Antes del accidente, tomó una decisión importante. Dejó su esperma congelado en una clínica, por si algún día lo necesitábamos. El mundo se detuvo. Mi corazón latió con fuerza, y mis pensamientos se nublaron por completo. Si lo deseas, puedes considerar la posibilidad de una inseminación artificial. Sería la manera de preservar su legado, su sangre. Mi cuerpo se tensó. No podía procesar lo que acababa de escuchar. La idea me golpeó con la misma intensidad que la noticia de su muerte. Era como si Andrés, incluso después de haberse ido, me estuviera extendiendo la mano desde el otro lado pidiéndome que no lo dejara desaparecer del todo. Pero, ¿qué significaba esto para mí? ¿Era realmente lo que él hubiera querido? ¿Era lo que yo quería? Miré a don Ricardo, buscando en su rostro alguna certeza que me ayudara a encontrar una respuesta. Sus ojos reflejaban un cúmulo de emociones, tristeza, esperanza y un amor profundo por su hijo perdido. No tienes que decidirlo ahora, hija, solo quiero que lo pienses. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama, abrazando la almohada de Andrés, tratando de encontrar consuelo en su aroma, en la vaga sensación de su presencia. Cerré los ojos, pero su rostro seguía ahí, mirándome con la misma ternura de siempre. Recordé nuestras conversaciones, nuestros planes, nuestro sueño de formar una familia. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, con lágrimas en los ojos y el alma temblorosa, tomé mi decisión. El pueblo, que antes me había mostrado compasión tras la muerte de Andrés, ahora se había convertido en un tribunal silencioso, donde cada mirada era un juicio.
Al principio, solo noté algunos susurros aislados cuando pasaba por la plaza. Pero pronto, los rumores se convirtieron en un murmullo constante que me seguía a donde fuera. ¿Cómo es posible que esté embarazada si su esposo murió hace meses? Susurraban algunas mujeres mientras vendían pan y frutas en el mercado. Quizás... No fue Andrés. Tal vez haya tenido algo con don Ricardo. Dijo otra, bajando la voz, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. Cada vez que entraba en la panadería o en la carnicería, sentía las miradas clavarse en mí, como cuchillos afilados. Nadie me decía nada directamente, pero sus ojos lo decían todo. Pasé de ser la viuda afligida a ser el centro de una historia inventada. Una historia cruel que la gente prefería creer antes que la verdad. Pero lo peor era lo que decían sobre don Ricardo. Aquel hombre noble y digno, que había perdido a su único hijo, ahora era objeto de especulaciones indignantes. Algunos murmuraban que su bondad hacia mí escondía algo más, algo impuro. Lo vi una tarde en la plaza, sentado en su banco habitual con su taza de café. Su rostro se mantenía sereno, pero sus ojos delataban algo más, un peso que no merecía cargar. Yo quería decirle que ignorara los chismes, que no le diera importancia. Pero sabía que las palabras de la gente lo herían, aunque no lo admitiera. Una noche, cuando regresé de la tienda con una bolsa de pan, lo encontré en la terraza, mirando al cielo con el ceño fruncido. «Don Ricardo, ¿le han dicho algo?», pregunté en voz baja. Él suspiró y negó con la cabeza. «No hace falta que me lo digan, hija. Lo veo en sus rostros». Se quedó en silencio un momento, y luego añadió con voz firme: «No permitas que te hagan dudar. La gente siempre hablará, pero lo único que importa es la verdad». Pero yo sabía que la verdad no siempre era suficiente para detener la maldad de la gente, y que los rumores aún no habían alcanzado su punto más cruel. La gente ya no hablaba simplemente a mis espaldas, sino que ahora el veneno de los rumores se había hecho más evidente. Fernando, el primo de Andrés, ha regresado después de muchos años viviendo en Barcelona. No fue un saludo cortés y su actitud lo dejó claro. Desde el momento en que puso un pie en la ciudad, caminó por las calles con la arrogancia de un hombre que creía ser dueño de todo. Caminaba con el pecho inflado, saludando a sus vecinos con falsa amabilidad, pero con una mirada evaluadora sobre todo lo que le rodeaba, como si planeara sacar ventaja de la situación. Cuando me vio en la plaza, su sonrisa se transformó en un gesto burlón. Se acercó con calma, pero sus palabras eran como flechas envenenadas. «Oh, Elena, veo que tu vida continúa. El tiempo vuela, ¿no?». Me miró de arriba abajo y luego miró mi estómago. «Dime, ¿nos vas a decir quién es el padre del bebé? ¿O deberíamos adivinar?». Sentí la sangre hirviendo en mis venas. Fue una provocación abierta, un intento descarado de humillarme. Apreté los puños pero respiré profundamente, y traté de mantener la calma. No le permitiré tener el placer de verme perder el control. «No tengo nada que explicarte, Fernando». Su risa seca resonó por toda la plaza. «Por supuesto que no, pero ya sabéis cómo es este pueblo, todos tenemos curiosidad». Se fue con la misma arrogancia con la que había llegado, dejando tras de sí un rastro de sospechas y rumores aún más dañinos. Pero su verdadero propósito no era solo provocarme. Su objetivo es don Ricardo. Esa tarde, apareció en nuestra casa. Apareció sin ser invitado, con una actitud arrogante y una mirada de falsa ansiedad. «Tío, tenemos que hablar». Don Ricardo lo miró fríamente. «Dime». Fernando se sentó con un aire de confianza poco habitual en él, y descaradamente hizo su petición. «Andrés ya no está aquí. Pienso que deberíamos revisar los bienes que dejó. No es justo que todo esté en manos de Elena». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de codicia. A él no le importa nada de su familia ni del recuerdo de Andrés. Él solo quiere cosas que no le pertenecen. Don Ricardo todavía miraba con expresión fría. «Los bienes de mi hijo pertenecen a su esposa y a su hijo. No hay nada que discutir». Fernando sonrió, pero sus ojos se oscurecieron. No está acostumbrado a ser rechazado. «Está bien, hombre. Si eso es lo que piensas. Veamos qué dice la gente». Se levantó, se acomodó el abrigo y se fue sin despedirse. Esta no fue la última vez que intentó atacarnos. Unos días después,
Cuando salí de casa, encontré un sobre blanco debajo de la puerta. No hay dirección de respuesta. Lo recogí con una extraña sensación de pavor en el pecho. Cuando lo abrí, mi cuerpo tembló. Si no abandonas el pueblo, tú y tu hijo no estaréis seguros. Mis manos tiemblan, eso es una amenaza. Corrí hacia don Ricardo con el sobre en la mano. Cuando me vio venir, su rostro se puso rígido inmediatamente. Tenemos que irnos. Mi voz temblaba de miedo. No podemos quedarnos aquí, nos quieren hacer daño. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero don Ricardo permaneció firme. No vamos a ninguna parte. Fruncí los labios. Pero... sacudió la cabeza y su voz resonó con fuerza. No tenemos nada que temer. Esta es nuestra casa y nadie tiene derecho a obligarnos a salir de aquí. Había una determinación en sus ojos que me decía que no iba a dar marcha atrás. Pero sé que Fernando tampoco haría eso, y lo peor está por venir. La noche en que todo cambió, el cielo se abrió con furia. Los relámpagos rasgaban la oscuridad y la lluvia caía con una intensidad abrumadora. Fue en medio de ese caos cuando sentí el primer dolor punzante en mi vientre. «¡Don Ricardo!», grité, doblándome sobre la mesa. Él se levantó de inmediato, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. El parto había comenzado, pero el destino parecía querer ponernos a prueba una vez más. El único coche que teníamos estaba averiado y no había médicos cerca. El pueblo quedaba completamente aislado por la tormenta. Sin dudarlo, don Ricardo me ayudó a ponerme un abrigo grueso, y bajo la lluvia torrencial, me sostuvo con fuerza mientras me guiaba a pie hasta la clínica más cercana. Cada paso era un desafío. El barro se adhería a nuestros zapatos, el viento helado nos azotaba sin piedad, pero don Ricardo no se detuvo. Nunca soltó mi brazo, nunca permitió que me desplomara. «Solo un poco más, hija, aguanta», me decía con voz firme, aunque yo podía ver el esfuerzo que le costaba cada paso. Cuando finalmente llegamos, mi cuerpo ya no podía soportarlo más. Las enfermeras me recibieron de inmediato y me llevaron a la sala de partos. Fueron horas de dolor intenso, de gritos ahogados y de miedo. Pero luego, un llanto rompió el silencio. El llanto de mi hijo. Cuando el médico me lo puso en brazos, las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. «Es un niño, don Ricardo», susurré entre sollozos. «Tiene los ojos de Andrés». Don Ricardo se acercó con reverencia, y cuando sostuvo al bebé entre sus brazos, vi cómo sus manos temblaban. Pero no por la edad ni por el frío, sino por la emoción. «Bienvenido, Andrés pequeño», dijo con voz quebrada. Por un momento, todo el dolor y el miedo desaparecieron. Habíamos ganado esta batalla. Pero la guerra aún no había terminado. Fernando no se detuvo. Cuando supo del nacimiento del niño, su avaricia lo empujó a hacer su siguiente movimiento. Exigió una revisión legal de los bienes de Andrés, afirmando que había irregularidades. Don Ricardo, previendo esta jugada, había contactado a un abogado. No solo estaba dispuesto a defender lo que le correspondía a su nieto, sino que además exigió pruebas para acallar de una vez por todas las especulaciones. En la reunión con el abogado y el notario del pueblo, Fernando lanzó su acusación con una sonrisa cínica. «Antes de hablar de herencias, deberíamos asegurarnos de que el niño realmente es hijo de Andrés». Los murmullos llenaron la sala. Algunos vecinos que aún dudaban se quedaron en silencio, expectantes. Don Ricardo, sin inmutarse, sacó todos los documentos que había preparado. «Aquí está el certificado de la inseminación artificial, con fechas previas a la muerte de mi hijo». Colocó el papel sobre la mesa con calma. «Aquí está el testamento de Andrés, donde deja todos sus bienes a su esposa e hijo. Otro documento más, con sello oficial. Y aquí está el acta de herencia, validada por el ayuntamiento». El silencio en la sala fue absoluto. No había margen de duda. Fernando, sin embargo, se aferró a su última carta. «Eso no prueba nada. Los papeles pueden ser falsificados». Fue entonces cuando don Ricardo levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Si no confías en la ley, presenta una denuncia formal». Su voz era fría y cortante. «Pero si sigues difamando, yo mismo te llevaré a juicio». La amenaza quedó suspendida en el aire como un cuchillo afilado. Fernando se removió incómodo en su silla. Sabía que había perdido.
Las miradas de los presentes se clavaban en él, algunas con desprecio, otras con decepción. Ya nadie le creía. Se levantó lentamente, su rostro pálido por la humillación. Antes de irse, dejó caer su última amenaza. No me trago esta historia, pero el tiempo dirá la verdad. Y con eso, salió de la sala. Después de aquel día, Fernando desapareció del pueblo. Nadie volvió a saber de él. Y por primera vez en meses, sentí que la tormenta había pasado. El día en que Fernando se marchó, la tensión que había pesado sobre el pueblo durante meses comenzó a disiparse. Las miradas inquisitivas se desvanecieron, los susurros maliciosos quedaron en el pasado, y por primera vez en mucho tiempo, la tranquilidad volvió a nuestra casa. Lo que antes era un lugar cargado de rumores y dudas, ahora estaba lleno de risas y amor. Cada tarde, don Ricardo se sentaba en la vieja mecedora de la terraza con mi hijo en sus brazos. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Andrés pequeño. Murmuraba con voz cálida, como si hablara con su hijo a través de su nieto. Veía esa escena todos los días, y mi corazón se llenaba de gratitud. Me acerqué, observándolo con lágrimas en los ojos. Había sido mi fortaleza, mi refugio en la tormenta. Gracias, don Ricardo, dije con sinceridad. Si no hubiera sido por usted, no sé qué habría hecho. Él sonrió con esa calma que siempre lo había caracterizado. No tienes que agradecerme, hija. Somos familia. Miré a mi hijo, sintiendo que, a pesar de todo lo que habíamos perdido, aún teníamos un futuro por delante. Y por primera vez, supe con certeza que todo estaría bien.